Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es quién? Nuestro protagonista hoy, Andrés García Maldonado. Andrés García Maldonado nació en 1948 en Alhama de Granada y con 18 años se trasladó a Málaga para entrar a formar parte de la redacción del histórico diario Sol de España. Era el año 1967. Periodista, abogado, profesor, desempeña en la actualidad la Secretaría General de la Cámara de Comercio de Málaga. Es presidente de lo que era la Asociación de la Prensa, ahora Colegio Oficial de Periodistas. Como escritor, posee la Medalla de Oro de los Escritores y como historiador está especialmente dedicado a temas muy vinculados a Granada y a Málaga. Con casi 60 libros publicados y superando las 100 monografías publicadas sobre variados aspectos de ambas provincias andaluzas. Igualmente ha destacado su obra de carácter literario-narrativo, así como sus numerosas conferencias y pregones. Fundador o creador del Festival de la Canción de Andalucía, del Festival del Humor Andaluz y del Festival Andaluz del Mar. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor literaria y periodística. Por ejemplo, con solo 21 años se le concedió la Medalla al Mérito Turístico, el reconocimiento de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Rincón de la Victoria, la Distinción de Oro de Estepona, y así podríamos continuar haciendo nombramiento de diferentes premios y reconocimientos. En primer lugar, darle las gracias a Andrés por dedicarnos estos minutos y hacer un repaso a la trayectoria de Andrés, muy complicado, porque la verdad es que tiene una trayectoria muy completa como periodista, como catedrático de Derecho, además de escribir. Yo no sé, ¿cuántos libros tienes publicados? Creo que 50 y tantos por ahí. Tremendo. Por no hablar de pregones, de conferencias. Pero, Andrés, ¿cómo se siente? ¿Se siente un periodista que otras veces ha ejercido por circunstancias en otros aspectos? ¿Se siente abogado que se ha dedicado luego a otros temas? No sé. ¿O de todo un poco? Yo creo que de todo hay un poco. En el sentido de que ha sido vocacional y que he tenido la suerte a lo largo de mi vida de hacer, no un dicho de lo que me da la gana, no, sino de hacer lo que he sentido y lo que vocacionalmente siento. Periodismo fue lo primero y nunca quise dejarlo ni lo he dejado. Después me gustó escribir muchísimo, desde siempre, antes que el periodismo propiamente dicho, y tuve la suerte de tener la posibilidad de publicar muy pronto. Después he ejercido el derecho como profesor, concretamente tuve la suerte con Ruiz Rico de dar derecho constitucional y a la vez de ejercerlo. Y después he tenido la suerte, la inmensa suerte, de representar a mis compañeros los periodistas en las distintas instituciones que se ha podido hacer, ya sea la asociación, primero la asociación y ahora ya sea el colegio. Y hacerlo a nivel de Málaga y a nivel de Andalucía. Eso ha sido para mí de lo más satisfactorio que ha habido. Todo eso combinado con una vinculación permanente a las dos tierras que más quiero, como son Alhama de Granada, de la que nunca me he desvinculado, y Málaga, que también me acogió y me ha dado, creo, que muchísimo más de lo que me corresponde y me merezco. Estamos grabando este programa en la sede de la Cámara de Comercio y a mí me gustaría que Andrés nos explicara, él como responsable de la Secretaría General de la Cámara de Comercio, ¿en qué consiste ese trabajo al frente de la Secretaría? Bueno, primero te diría que entré en la Cámara como periodista, como jefe de prensa, y luego fueron pasando los tiempos, fui vicesecretario y secretario general. Consiste la Secretaría General en velar, lógicamente, por el cumplimiento de la ley y de cuántos acuerdos se llevan a cabo, lógicamente informarlos jurídicamente, aparte de ser el director de todos los servicios que la Cámara presta. Pero yo en este momento, cuando hoy se ha aprobado la nueva ley de la Cámara por parte del Congreso de los Diputados y ha ido ya al Senado para su aprobación, deciros que tras 127 años de historia, como vemos que nos contemplan, la Cámara de Comercio para Málaga ha sido una gran institución, que se ha dedicado a Málaga con generosidad, que lo ha hecho creo que bastante bien, con su altibajo, pero sobre todo lo ha hecho con ese sentido
que creo que tenemos los malagueños, y es de que la sociedad la podemos hacer mejor entre todos. Mucho antes de que Kennedy dijese aquello, de que en vez de preguntar qué puede hacer el Estado por vosotros, decir vosotros qué podéis hacer por el Estado, yo diría que la Cámara ha sido la que antes que preguntar qué pueden hacer los empresarios concretamente por ellos mismos, ha dicho qué podían hacer por una sociedad mejor. Y lo ha desarrollado hasta nuestros propios días y lo sigue haciendo. Me gustaría aprovechar, Andrés, y que nos hablaras de ese paso de la asociación al Colegio Profesional de Periodistas. Quizás desde fuera lo que sorprende es que se ha tardado mucho en dar ese paso, ¿no? Sí, señor, se ha tardado mucho, querida Nuria, porque no interesaba. El paso es tan trascendental que es pasar de un instrumento de carácter privado asociativo a pasar de un instrumento que te viene emanado por la ley, como corporación de derecho público. Se trata de pasar de una profesión que dependía de sí mismo, en el sentido de que una serie de compañeros, de velaran colegas por los trabajo, intereses, velaban ¿no? por sus propios intereses desde una asociación privada, a pasar de una disposición legal aprobada por un parlamento en el que te da unas facultades y unas vinculaciones y concretamente unos derechos como profesional en esta cuestión del periodismo. Para crear el propio colegio hay tres cosas esenciales. Primero, que exista la profesión que existe. Segundo, la titulación, que ya existe universitaria, antes no existía. Y tercero, que la labor que desarrolle sea de interés social y fundamental para la propia sociedad. Y ahí es donde yo hago hincapié. El periodismo desarrolla tal y tan importante labor para toda la sociedad que si no está correctamente tutelado y protegido, nos puede pasar lo que nos está pasando, tú lo sabes como compañera, en tantos aspectos y en tantas partes que ejercen el periodismo de una forma, desgraciadamente, con intrusos, con personas no preparadas y que no saben la dimensión que puede tener una noticia cuando no está fundamentada, cuando no está contrastada y sobre todo cuando va haciendo daño injustamente. De ahí está que el periodismo tiene que ser precisamente para las personas que estén preparadas para ese ejercicio. Y eso es lo que el colegio tutela y no ha hecho posible. Has preguntado y has dicho una cosa muy interesante y muy real. Se ha tardado muchísimo. Nunca ha interesado que mientras que a los callistas tenían colegio profesional, por ejemplo, con todo mi respeto, si hubiera duda, me corresponde, como cualquier sector económico, social, resulta que los periodistas no podían tener colegio porque cuando en 1997 estuvo a punto de entrar un borrador de ley que hicimos precisamente desde Málaga para que entrase en el Parlamento de Andalucía, rápidamente las empresas periodísticas, algunas empresas periodísticas, inmediatamente exigieron su paralización, porque ello conllevaba, sin lugar a duda, una protección para que el periodista ejerza más con independencia y menos sometido al mundo empresarial. ¿Ha cambiado mucho el periodismo? Sí, totalmente, tú lo sabes muy bien, totalmente. Y ha cambiado para bien y para mal. Para bien, hemos avanzado en los medios, las posibilidades, en que la sociedad está más preparada, necesita más información, porque estamos en la era de la comunicación, de la información. Pero ahora bien, creo que también en algún aspecto hemos perdido. Y hemos perdido que quizás esas prisas, ese correr, esa capacidad virtual que hoy se tiene, conlleva a su vez el que no se contraste la noticia, el que no sea uno un poco, se autocensure para comprender el daño que puede hacer una noticia cuando es errónea, no es correcta, no está como corresponde interpretada para hacerla llegar. Entonces creo que en algún aspecto hemos perdido esa responsabilidad que teníamos y en muchos otros hemos ganado. Con las posibilidades, con los avances que hay tecnológicos y con todo, hemos ganado. Pero el periodismo debe devolver también a ese sentido de la responsabilidad que en tantos casos, no en todos, se ha perdido. Iniciamos el cuestionario y la primera pregunta es un recuerdo de la infancia. Pues hoy mismo estaba recordando porque ha venido una persona que quiero mucho, se llama Antonio Moreno, y viene de vez en cuando a verme,
que trabajaba, mi padre era ministro de Correos en Alhama de Granada, además de abogado, y entonces es de los recuerdos más viejos que tengo, echarme por alto y caer. O sea, tendría 2, 3 años. Y como esta mañana se lo he estado comentando, ese con un recuerdo de mi hermano lo tengo totalmente vivo. Andrés, de pequeño, ¿qué quería ser? Pues voy a ser casi como media España. Unas veces quería ser militar y otras veces sacerdote, porque es que lo que imperaba y lo que se veía, y más en un pueblo, como hablamos, pues eran los uniformes militares, cuando se daban en Granada, y el ser sacerdote. Es que en la época que estamos hablando de mi infancia son finales más o menos de los años 50, y lo que se imponía era eso. Luego, lógicamente, pues quería ser abogado como mi padre y administrador de correos. O sea, yo siempre soñé que a veces cuando me compraban una mesita que pareciese de despacho y que tuviese unos cajones para meter papeles. Para jugar a ser mayor, ¿no? Para jugar a ser mayor y jugarse administrador de correos, que es lo que veía siempre, casi siempre, y más cuando quiere a tu padre, la se sigue. ¿No? Pero que en aquella época casi todos queríamos ser militares o curas. O maestros. O maestros también. ¿No? O maestros también. ¿Y qué aprendió de sus mayores? Yo aprendí de mis mayores un sentido de la responsabilidad. Te daban lo que deseabas, te daban muchísimo cariño, por supuesto, no había todo lo que deseabas, pero te lo daban siempre, no diría condicionado, sino establecido en razón a que tú a su vez tienes que portarte bien, hacer tus deberes, comportarte, ayudar a poner la mesa, lo que fuese. Entonces yo aprendí en ese sentido, aparte del cariño y el respeto a las personas, lo que aprendí mucho, de verdad, fue la responsabilidad. ¿Un color? El verde. ¿Un sabor? La fresa. ¿Una canción? Capri. ¿Y una película? Un hombre para la eternidad. ¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre? Sobre todo la lectura, bueno, si es libre, como yo digo, porque la lectura muchas veces viene condicionada a la necesidad de leer algún que otro texto, a mis nietos. Sobre todo a mis nietos. Me han cambiado la vida. Es otra cosa, ¿no? Dicen que no tiene nada que ver con respecto a la relación con los hijos. No tiene nada que ver en absoluto. Con los hijos priman más las preocupaciones hacia ellos, de su preparación, de su dedicación, de buscar medios, de luchar. Y los nietos vienen a disfrutar de esa inocencia, de esa forma de ser, sin estar condicionados. Y sobre todo porque sabe que si surge algún problema o hay alguna atención especial, no la va a tener que llevar tú, la van a llevar sus padres. Y luego cuando los nietos son cariñosos, pues, que casi todos lo son, creo, todos lo son, pues es una delicia para los abuelos. ¿Qué es lo que más aprecian los demás? La familia. He tenido mucha suerte. Empezando por mi mujer, mis 2 hijos y mis 2 nietos. Y muchísima suerte hasta de un proyecto que tuve de hace muchísimos años cuando hice la casa en la que íbamos a vivir en el Rincón, de pensar que ellos podían vivir con nosotros. Y entonces construirla de tal forma que todo el mundo me dijo que estaba loco, porque cómo podía hacer una casa con 6 cuartos de baño, era cuando la Presley tenía 7, 6 cuartos de baño y 14 habitaciones. Claro, todo el mundo decía que estaba loco, menos mi mujer, que sabía por dónde iban los tiros. Y los tiros es que hicimos la casa de tal forma que, como ha sucedido, la parte de abajo ha quedado para nosotros y arriba han salido 2 pisos, uno para cada uno. Y entonces estamos toda la familia como en un bloque, juntos pero totalmente separados. ¿Qué es lo que más aprecia y lo que más detesta de los demás? Mira, desprecio la hipocresía y aprecio, por lo tanto, la amistad y la sinceridad. Aprecio las personas sencillas, buenas, honestas, que la hay muchísimas, y desprecio la cicatería, la mezquindad y sobre todo que la persona en tantas ocasiones se condicione servilmente. ¿Y alguna virtud suya? ¿Alguna qué? Virtud. Virtud, la sinceridad. Sobre todo. Junto, lógicamente, a ser bondadoso, ser solidario, pero la sinceridad. ¿Y algún defectillo de esos confesables de Andrés? Ahí tengo mucho.
de que, por ejemplo, que a veces me pronuncio muy rápido y me cuesta trabajo mantener a lo mejor el pronunciamiento que he hecho. Lo llevo a cabo, pero lo tenía que haber meditado. Sí. Eso de pensar. Eso de soltar después rápido. De haberlo dicho, ¿no? Sí, y luego echarte un poco para atrás y creo que no es una virtud el dudar si lo he hecho bien, lo he hecho mal, que muchas veces lo he hecho mal, eso es un defecto. Y a veces no estar a la altura de las circunstancias con lo que me rodea. Yo quiero ser, si es posible, soy creyente, pero yo quisiera ser cristiano atendiendo al Evangelio. ¿Y manías? ¿Tiene manías? Creo que sí tendré muchas, pero creo que así especialmente ninguna. A lo mejor la manía, una de ellas, te vas a reír, unas tijeras abiertas las cierro rápido. Por si acaso. Pero no soy... Pero yo creo que eso son cosas casi como costumbres sí, ya, sí, ¿no? Pero, más que la propia manía, que lo hace uno ya hasta sin pensar. Yo creo que lo hago sin pensar. Y otras manías así especiales tendré muchas. Si coges a mi mujer, ya verás. Pero no tengo nada especial, me adapto a todo. Creo totalmente, yo no sé lo que voy a comer esta noche, ni mañana a mediodía, ni pido que me pongan de comer, o sea, de improviso, no tengo esa exigencia. ¿Cuál es su palabra preferida? O una de sus palabras preferidas. Me refiero a esa que cuando la escucha automáticamente sale una sonrisa. Me lo ponen difícil. Yo diría que hay tantas y tan buenas palabras. Hombre, preferida es muy buena solidaridad, bien hacer, bienhechor, noble, leal en su sentido profundo, amigo. Son palabras que me encantan por el contenido y el significado que tienen. Luego palabras como concordia, convivencia, hermandad. Son palabras que además he buscado mucho y sobre todo lo que he buscado es que tengan un sentido real en mí y trasladarlo a los demás. Quizás era cuando joven, como siempre he dado algunos que otros pregones, las palabras he medido a veces, son más de 100 pregones, ¿sabes? Y a lo mejor, ¿qué palabra es la que más he utilizado? Y casi siempre ha sido concordia y convivencia. Son fundamentales, ¿no? Totalmente. A menos que viva uno en una isla aislado, Sí, ¿no? sí. Es fundamental. Y yo creo que hasta en una isla tendrías que tener concordia. Algo de concordia contigo con mismo. uno mismo, ¿no? Uno mismo. Para aguantarte. Y vámonos al contrario. Una palabra que deteste, que cuando Andrés la oye automáticamente salta la alarma. Poner en valor. Hoy. Últimamente poner en valor. Porque yo he estado en política también, creo que todos somos políticos, hasta el hecho de decir que soy apolítico para mí es una actitud política. Ya implica una actitud, porque ¿no? vive en una sociedad, somos parte de esa sociedad y somos políticos. Entonces, de las últimas palabras que casi detesto es que ya repiten todos los políticos, muchos políticos, poner en valor. Que sí, que tiene su significado y que lógicamente cuando quieren manifestar que algo puede ser positivo tal y cual, hay que poner en valor esto o lo otro. Pero no me gusta. No me gusta. Porque son de esas coletillas sí, que parecen son de esas modas. coletillas en las que parece ser que falta mucha sinceridad y se improvisa concretamente en lo que quiere realizar. Aparte de a las muchas profesiones a las que se ha dedicado, ¿ha quedado alguna? Sí. Hombre, ha quedado alguna que me hubiese gustado ejercer más que profesión, vocación. Y en este sentido, la pintura me encanta. Tengo un hermano que es un gran pintor, lo he admirado siempre. Y por encima de la pintura me hubiese gustado algo de lo que he hecho de todo y ahora te cuento, pero no alcanzo a unir adecuadamente dos sones, concretamente la música, la canción. Yo fui el que fundé el festival, creé el festival, ahora ya decano de España, que es el Festival de la Canción de Alhama, que cumple 50 años el año que viene. Lo creé con 17. Y en ese sentido la música siempre me ha atraído, me emociona, me entusiasma.
y no soy capaz de cantar nada, pero nada de nada. Soy, quizás por el oído en la sordera, soy fatal, pero me hubiese gustado dedicarme a la música. Más que a nada, quizás. Sí, más. Por encima de periodismo, de derecho, por encima de periodismo quizás, y de derecho también. De escribir, no. De escribir me refiero, periodismo es escribir, sí. Pero de escribir sí está condicionado a la noticia y al ejercicio de la profesión. Escribir libremente me encanta, pero músico, yo creo que de la arte, la música, creo que para mí es la que más llega, la más universal para todos, y la emoción que te crea, cómo penetra en tu espíritu, en tu corazón, no hay otra cosa igual. Bueno, se nota, escuchándolo se nota esa pasión por la música. En el extremo opuesto, ¿a qué profesión no se dedicaría nunca? Pues no me dedicaría a aquellas profesiones mercantiles que suponen, que en muchas lo hay, el convencer, entre comillas, al cliente para que haga algo que se puede beneficiar tu entidad o tú mismo, y él lo puede arruinar. No me dedicaría a ninguna profesión, y lo he procurado, y la de abogado, que a veces puede conllevar, una actitud de tener que depender de ciertos momentos mercantilistas, en ese caso no lo he ejercido nunca. Entonces no me gusta ninguna profesión que afecte a la persona. Si tuviera que decidir lo mejor que ha hecho hasta la fecha de hoy, ¿qué sería? Intentar y lograr trabajo para muchas personas, ahora menos, pero yo en el tiempo que Málaga estaba muy bien, hubo un año que ayudé a colocar a 28 personas. Wow. Sí, era tiempo en que era fácil, Málaga estaba creciendo, te estoy hablando a principios de los años 70, estaba creciendo, y entonces había posibilidad de haber trabajo, y de Alhama me traje a 28 personas, y sobre todo un caso concreto, un entrañable amigo, que te lo he mencionado antes. Al principio, sí. Pues un entrañable amigo, lo puedo decir, que llego a Alhama un fin de semana, entonces los fines de semana, los sábados sí trabajaba también, en mi tiempo, y llego a Alhama y me dice que se va a Alemania el lunes. Me quedé sorprendido, porque no tenía trabajo, porque las circunstancias de un comercio que ya estaba, y le pedí que por favor que me dejara. Me vine para Málaga, vi a una persona, entonces tenía yo la suerte de ser presidente del liceo de Málaga, y que para mí era un honor que fuera vicepresidente, desempeñaba la gerencia de una gran empresa, te lo voy a decir, concretamente Brown. Y entonces le pedí que tenía que resolver ese tema, y lo único que me dijo: vete para tu pueblo y dile que mañana, lunes, a las 8 de la mañana esté aquí. Eso todavía me acuerdo, y ha sido de las grandes satisfacciones que yo me he llevado. Bueno, y ahora me duele que casi un día sí otro no veas problemas y no lo puedas resolver. Digo que eso demuestra también su generosidad, ¿no? Su sentido de la solidaridad, sí, de la que hablaba antes. También es verdad que todas estas cosas, cuando te entregas también, son amigos, son familia, o sea, lo haces también un poco por ti mismo. Pero cuando estás viendo lo que hay, el panorama es muy duro. Nos ha dicho que es creyente. Le planteo, imagínese que está así como estamos ahora, en esta situación, cara a cara, en una charla distendida, pero con Dios. ¿De qué le gustaría hablar con Él? ¿O qué le gustaría preguntarle? Muchas cosas de las que no ha dado respuesta, y de las que a veces se pregunta uno si Él está o no está. Mucho sufrimiento e injusticia, mucho. O sea, yo he visto, porque es pariente mío, la muerte de Miguel el día 5 de enero del año pasado. Yo haría la pregunta, y luego de Mari Carmen, la madre, en mayo, pues como esos casos yo le preguntaría, pero bueno, ¿dónde estaba él? Quizás si tuviese esa inmensa dicha, a lo mejor me daría una respuesta válida, como la de aquel célebre cuento que la madre le pregunta cómo es posible que muera el hijo, y entonces le hace ver lo que va a sufrir, lo que va a pasar, y que es mejor que ella esté en la gloria. Pero le preguntaría.
porque he visto mucha injusticia. Sobre todo muchas cosas que uno no se explica, No ¿no? entiendo. No hay manera de entender. No hay manera de entenderla y de ver una familia con 5 hijos a lo mejor y que no tienen para comer y no es demagogia, de verdad. Es cuando lo has visto y lo ves, es muy duro, muy duro. Ahora sí que llegamos al final del cuestionario. Pensemos que pasan 100 años Ojalá lo veamos. y que sale el nombre de Andrés. ¿Cómo le gustaría a Andrés que lo recordaran cuando surja esa conversación? Pues con toda sinceridad, que creo que hice lo bueno que podía hacer y que intenté evitar lo malo que hice. Y que por lo tanto creo que fue una persona, como debemos de intentarlo ser todo, que pasó por el mundo siendo lo que es la dignidad humana. Buena gente, que decimos aquí, ¿no? Buena gente, pero no tan solo con la palabra buena gente, sino un poco más para que esa buena gente se responsabilice de lo que nos corresponde a todos en mejorar la sociedad. Pues Andrés, por nuestra parte, muchísimas gracias por atendernos, por compartir este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por precisamente hacerle a uno, una vez más, reflexionar más que hablar.